Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo otra partecita de un día que hice limpieza. Esta vez es a más profundidad. Como ustedes saben, a mí esto me gusta hacerlo siempre los lunes, pero como ahora empecé a hacer un nuevo trabajo, estoy trabajando desde casa, ya no tengo tanto tiempo para limpiar, entonces lo voy dividiendo en días. En este caso tocó lo que es mi baño, el baño principal y la habitación principal, y en otro día hice todo lo que es cocina y living comedor. Así que bueno, los dejo con el video para que lo disfruten y mientras les voy a ir contando más o menos lo que hice. Bueno, como ustedes saben, siempre empiezo por los baños, así que lo primero que hice fue sacar todo de las mesadas, después pasar una esponjita para retirar todas las pelucitas y las cositas pegadas de pasta y demás que pueda haber, y después le pasé un trapito para ir secando todo. No se preocupen, tengo varios de estos trapitos y son descartables, así que por eso van a ver que tengo siempre el mismo trapito amarillo, pero no es el mismo, no utilizo el mismo para los lavamanos que para el inodoro y demás. Así que quédense tranquilos que son dos trapitos distintos. Bueno, acá lo que hago, como les decía antes, era limpiar muy bien todos los lavamanos, porque sí, la verdad ya estaban bastante sucios y hay mucho polvo últimamente. Se acercó el otoño y ya se está secando todo el pasto y demás, así que como por las mañanas empiezo el día ventilando bien la casa, entra bastante polvo, así que bueno, ahora es lo que estoy haciendo, sacando muy bien el polvo, desinfectando todo muy bien. También lo que hice el día anterior a la tardecita fue limpiar el tacho ese que tengo de los pañales de Mateo. Lo que hice fue sacar la bolsa, obviamente desarmarlo y limpiarlo muy bien por adentro con desinfectante y con agua para dejarlo bien limpito, porque sí, junta pañales, así que imagínense que siempre está como bastante sucio y con mal olor. Así que bueno, eso es lo que hice la noche anterior. Como ustedes saben, ahora estoy trabajando, entonces no tengo tanto tiempo para hacer las limpiezas como las hacía antes, que por lo general siempre los lunes hacía estas limpiezas bien a profundidad y limpiaba toda la casa. Ahora lo estoy dividiendo y bueno, creo que dividirlo así me funciona bastante bien, porque bueno, por lo menos la casa está limpia. Lo que hago acá ahora es cambiar las toallas y lo que voy a hacer acá es prender la velita para que ya empiece a ver rico olor. Después me paso al área del inodoro. ¿Se acuerdan que les dije en el video anterior que lo primero que hago antes de limpiar los inodoros es dejar el producto ese que es abrasivo? Lo dejo actuar más o menos media hora, 40 minutos y después lo limpio muy bien con la escobita y bueno, nada, y me queda súper limpio el inodoro, porque acá el agua tiene bastante sedimento, sarro y demás, entonces siempre queda bastante marcado. Después lo que hago es limpiarlo o desinfectarlo con las toallitas desinfectantes y pasarle este trapito otra vez húmedo para secar todo muy bien y retirar todos los excesos de jabón o de desinfectante que pueda haber. Después lo que hago es con las toallitas desinfectantes también es limpiar bien ahí abajo todo lo que es el área del costado del inodoro y un poquito bien el piso. Y ahora lo que hago es cambiar la bolsita porque ya la había sacado, así que lo que voy a hacer es limpiar el tachito porque tenía cositas ahí en el fondo pegadas y poner una nueva bolsa. Así que hago esto. Después lo que voy a hacer acá es pasar bien el trapo. En este caso yo estoy limpiando con desinfectante y al agua le pongo un chorrito de desinfectante y un chorro de vinagre. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta que desinfecte bien y además saque bien toda la grasita que pueda haber en el piso, y el vinagre la verdad que hace un trabajo espectacular, así que si no lo probaron, quédense tranquilos que no queda olor a vinagre. Yo lo mezclo con desinfectante, pero si no lo pueden hacer solamente con agua y vinagre y queda perfecto. Acá lo que voy a hacer es limpiar bien en la bañera, porque siempre me gusta sacarle bien el polvito y limpiarla bien con la esponja si tiene alguna huellita o está marcada con algo. Así que es lo que hago. Después barro un poquito, pero la verdad que el piso no estaba tan sucio, así que barrí como para que no queden pelos pegados ni nada de eso.
Y ahora lo que voy a hacer es limpiar acá el bordecito y pasar el trapo. Lo primero que hago es mojar muy bien y después paso la mopa o el trapo, no sé cómo le dicen ustedes, con el agua con desinfectante y vinagre. Lo dejo actuar un rato y después lo que voy a hacer es otra vez pasarlo y retirar el exceso de agua. Hago esto para que los pisos queden oliendo bien y sea más fácil para retirar, por ejemplo, si hay algo pegado o pedacitos de comida, o a veces que se salta cuando nos ponemos crema o algo así, queda pegado en el piso, así que siempre hago esto como para remover o ablandar lo que haya pegado en el piso. Y después lo que hago es, como les decía antes, dejar secar muy bien el piso y seguir con la habitación. Me gustaría saber ustedes cómo hacen sus limpiezas, sobre todo las que son mamás y trabajan también, cómo es que se manejan con el tema de la limpieza, porque me gustaría tener algún consejito extra para ver si me puedo organizar un poco mejor, porque siento que, por ejemplo, si limpio de a pedazos mi casa, digamos, es como que llega el viernes y la casa está hecha un desastre de nuevo, así que me gustaría saber cómo se manejan ustedes con ese tema. Después lo que voy a hacer acá es pasar a mi habitación, como les decía antes. Lo que hago es cambiar las sábanas, porque este día ya me tocaba cambiarlas, así que cambio las sábanas, ventilo muy bien el cubre colchón o lo sacudo, y lo que voy a hacer acá es armar la cama y lo voy a poner las sábanas y todo, así ya me queda todo más prolijito. Después lo que voy a hacer es obviamente sacar bien el polvo de las mesitas de noche, barrer muy bien el piso, sacudir la cunita de Mateo o la camita de Mateo y pasar el trapo o la mopa con desinfectante igualmente. Siempre lo que hago en estos casos cuando paso la mopa en este piso que es de madera, lo que hago es pasarlo como va la veta, así no me queda marcado el piso. Este piso es un poco raro, la verdad, dependiendo la cantidad de desinfectante o lo que sea que esté utilizando para limpiarlo ese día que utilizo, me queda como más marcado o menos marcado. Y ahora descubrí que poniéndole un chorro de vinagre, la verdad que queda como mucho más brillante y no me queda tan veteado el piso. Así que bueno, les doy ese tip por las dudas si les pasa lo mismo en sus pisos. Bueno, como les decía acá, termino de hacer la cama. Lo que voy a hacer es ahora llevarme todo lo que es los productos de limpieza, las cosas para lavar. Los voy a llevar al área del laundry y me voy a poner a acomodar acá para terminar de barrer y desinfectar muy bien los pisos. Lo primero que hago, como les decía, era, ahora voy a poner la alfombrita nueva en el baño y lo que voy a hacer acá es barrer muy bien. Ustedes saben que si hubiese sido una limpieza más ligera, hubiese pasado la aspiradora rápido y tal vez no hubiese pasado el trapo o la mopa, pero en este caso, bueno, me gusta a mí barrer muy bien para sacar absolutamente todas las pelucitas y después paso la mopa con desinfectante y vinagre. El agua siempre la utilizo bastante caliente. También ese es otro dato que les doy, el agua la utilizo caliente. Así que bueno, acá lo que voy a hacer es sacar bien el polvo de las mesadas y las superficies, porque como les digo, ahora sí está haciendo fresco a la mañana, entonces aprovecho para ventilar muy bien la casa y cuando abro las ventanas obviamente entra polvito de afuera, así que tengo que hacer esto más seguido. Ahora lo que voy a hacer es pasar la mopa, como les decía antes, para dejar todo oliendo rico y los pisos bien limpios. De paso les agradezco a todos los nuevos suscriptores, a todos los que me están dejando su apoyo. La verdad no puedo creer, ya somos 885 creo en el canal, así que la verdad que estoy muy feliz. Ya queda nada para llegar a los 1000 suscriptores, así que muchas gracias por el apoyo y por acompañarme todo este tiempo.
Bueno, y acá es el resultado final de mi habitación. Como ven, todo más limpito, bien acomodado. No saben el olor que queda la habitación después de que limpiamos todo con el desinfectante de pisos. En el baño también quedó oliendo riquísimo con esa vela de vainilla. No saben el olor espectacular que queda. Así que nada, súper contenta porque a mí me gusta tener la casa así de limpia y acomodada. Y bueno, ahora con mi cambio de rutina, la verdad es que se me está haciendo más difícil poder tener la casa así todo el tiempo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.